El papá de Karen es muy rico. Cuando se muera, Karen va a recibir muchísimo dinero. Yo creo que le van a tocar como $100 millones. ¿No está increíble? Me emociona muchísimo. Cuando Karen reciba ese dinero, ojalá me lleve de vacaciones. Estaría padrísimo. Hasta capaz que le pido que me compre un carro. James, ¿y tú qué? Yo siempre he soñado con tener una computadora gamer súper fina. Me pregunto si Karen me compraría una. Mientras platicaban emocionados, no se dieron cuenta de la expresión en mi cara al otro lado de la puerta. Apreté mi bolso con fuerza. Me llamo Karen. Conocí a mi esposo, James, en un club social para personas trabajadoras. Nos hicimos amigos muy rápido porque a los dos nos gustaban las mismas cosas. Éramos felices juntos todos los días. Un día, recibí una llamada inesperada de mi mamá. Karen, tu papá se desplomó. ¿Qué? Mi papá siempre había sido una persona alegre, de esas que siempre cuentan chistes malos de papá, y además se veía muy sano. Dirigía su propia empresa sin problemas. Era difícil creer que se hubiera desplomado así. Muy preocupada por él, salí de casa de inmediato y tomé el siguiente tren rumbo al hospital. Mi mamá mencionó que mi papá siempre había sido increíblemente bondadoso. A pesar de lo ocupado que estaba, siempre se hacía tiempo para jugar con mi hermano y conmigo. Fue un padre maravilloso, de esos que nos cargaban en los hombros con gusto. Todavía recuerdo lo mucho que se conmovió cuando, en mi boda con James, leí una carta para mis padres. Es un recuerdo que jamás voy a olvidar. Por eso, escuchar que un hombre tan amoroso se había desplomado de repente era algo difícil de creer. Cuando llegué al hospital, mi mamá me estaba esperando. Volteó hacia mí. Mamá, ¿cómo está papá? ¿Está bien? Karen, por favor mantén la calma y escúchame. Mi mamá miró a mi papá, que estaba acostado en la cama con los ojos cerrados, mientras me explicaba lo que había pasado. Mi papá se había desplomado repentinamente en el trabajo y lo llevaron de urgencia al hospital. A pesar de todos los estudios que le hicieron, no encontraron nada anormal y no sabían por qué se había enfermado. Podían hacerle más estudios para tratar de descubrir qué tenía, pero también corrían el riesgo de empeorarlo. He decidido detener los estudios, dijo mi mamá. Parece que tu papá va a quedar con parálisis en un lado del cuerpo, así que va a necesitar muchísimos cuidados. Sí, ya veo. Aunque se notaba preocupada, mi mamá se mantenía tranquila. Había decidido cuidar de mi papá. Yo podía sentir la fortaleza de mi mamá, pero también me partía el alma pensar que mi papá ya no volvería a ser el mismo. Justo en ese momento, mi hermano entró corriendo al cuarto. ¿Cómo está papá?, preguntó, agitado. Mi mamá le explicó la condición de papá tal como lo había hecho conmigo. Mamá, no puedes cuidar de él tú sola. Yo vivo cerca, así que también voy a ayudar. Gracias, pero enfócate también en tu propia vida. Tú tienes tu propia familia de la cual ocuparte. Mi hermano asintió. Lo entiendo. Mi hermano se casó antes que yo y ahora tiene una hija de 4 años. Yo soy la que tiene un poco más de tiempo libre porque todavía no tengo hijos, pero me toma 1 hora en tren regresar a casa. Aunque viva lejos y me tome tiempo llegar, no voy a dejarte toda la responsabilidad a ti y a mamá. Si pasa algo con papá, avísame de inmediato. Karen, ¿ya le dijiste a John que estás aquí?, preguntó de pronto mi hermano. Entonces recordé que había salido de casa sin avisarle a John. Al ver mi cara de preocupación, mi hermano dijo: deberías llamarlo. Seguro está preocupado. Así que salí rápido de la habitación del hospital para buscar un lugar tranquilo y marcarle. Cuando John contestó, dijo: Karen, ¿dónde estás? Estaba muy preocupado. Escuchar la voz de John me calmó un poco, pero no pude contener las lágrimas mientras le explicaba que mi papá se había desplomado y que ahora necesitaba cuidados. John se quedó impactado. ¿Tu papá? ¿El que siempre está tan lleno de vida? Aún así, me habló con mucha suavidad para consolarme. En ese momento me sentí agradecida de haberme casado con él. Cuando le dije que ya iba de regreso a casa, me respondió con voz tranquila:
Voy a preparar la cena. Solo ten cuidado al volver. Parece que mi papá se quedaría hospitalizado esa noche. Mi mamá y mi hermano también iban de regreso a casa, así que yo decidí hacer lo mismo. Cuando llegué, John ya había preparado mi comida favorita. Debió haber sido un día muy pesado. Come algo que te guste para que te animes un poco, me dijo, mientras me acercaba a una silla. Su amabilidad hizo que se me llenaran los ojos de lágrimas. Yo normalmente es una persona tranquila, pero cuando me ve triste, muestra un lado increíblemente cariñoso que siempre me conmueve. Después de agradecerle por consolarme, ese día me fui a dormir temprano. A la mañana siguiente, sintiéndome un poco mejor, le dije a John que quería ayudar de vez en cuando con el cuidado de mi papá, y él aceptó con gusto. Además, resultó que John ya les había contado a sus papás sobre la condición de mi papá, y ellos ofrecieron a ayudar con los quehaceres de la casa mientras yo estuviera fuera. Me sorprendió muchísimo y me sentí muy agradecida por recibir tanto apoyo de la familia de John para poder cuidar de mi papá. Cuando les llamé para agradecerles, la mamá de John soltó una risita y me dijo: «Tu papá es como de la familia para nosotros. No tienes que preocuparte por nada». Cuando los papás de John llegaron a nuestra casa con una sonrisa, preguntando en qué podían ayudar con los quehaceres, me sorprendí bastante. Ellos, igual que John, suelen ser tranquilos y reservados. Antes de casarme, yo pensaba que eran un poco fríos, pero tal vez los había malinterpretado. No dejaba de agradecerle a mi esposo James y a mis suegros por su apoyo y por ayudarme con el cuidado de mi papá. Mi papá antes hablaba muchísimo, pero después de la parálisis del lado izquierdo ya no podía expresarse bien. Por suerte, como era diestro, todavía podía escribir. Así que se comunicaba con nosotros escribiendo en una pizarra blanca. Aunque casi siempre estaba en cama, lograba levantarnos el ánimo dibujando caricaturas chistosas y escribiendo chistes de papá. Mi hermano también venía a ayudar, pero quien más colaboraba era mi cuñada. Como ella tenía experiencia cuidando personas, nos enseñó con mucha paciencia a mi mamá y a mí cómo atender bien a papá. La verdad, al principio nos preocupaba que mi cuñada no quisiera cuidar de él, ya que no era su familiar de sangre, pero a ella no le molestó en absoluto. Al contrario, dijo muy contenta: «Tu papá me ha hecho reír muchísimo. Ahora me toca a mí hacerlo sonreír a él». Ver el entusiasmo de mi cuñada me hizo darme cuenta de que mi hermano se había casado con una persona increíble. Mi hermano tal vez tenía una gran esposa, pero yo tampoco me quedaba atrás cuando se trataba de tener una pareja maravillosa. Toda la familia de mi esposo me apoyaba en el cuidado de mi papá. Cada vez que iba a verlo, me preguntaban cómo seguía, y yo de verdad me sentía agradecida por tanta atención. Pero después me di cuenta de que tal vez todo había sido un malentendido, o más bien, una mentira. Un día, por casualidad, salí de casa para ir a ver a mi papá, pero cuando llegué a la estación me di cuenta de que había olvidado mi cartera. Molesta conmigo misma, me regresé a la casa. Normalmente, cuando yo iba a cuidar a mi papá, mis suegros ayudaban con los quehaceres. Así que pensé que les daría risa que hubiera olvidado la cartera. Entré, tomé mi cartera de mi cuarto y me dirigí otra vez hacia la puerta principal. Fue entonces cuando escuché una conversación entre James y mis suegros en la sala. «Entonces, el papá de Karen no se va a morir pronto, ¿eh? Ya me estoy cansando de esperar». No podía creer lo que estaba escuchando. Me quedé paralizada, preguntándome si de verdad había oído bien. En silencio, me acerqué más a la puerta de la sala y pegué el oído para escuchar con atención. «De todos modos, ¿cuánto crees que va a heredar Karen cuando su papá muera? No tiene caso ser buenos con ella si no nos va a tocar una buena parte. Su papá es muy rico. Seguramente va a recibir más de 100 millones, ¿no? ¡Guau! Eso está increíble. Ya quiero que llegue ese día. Ojalá Karen me lleve de vacaciones cuando su papá se muera. Estaría padrísimo. Igual hasta le pido que me compre un carro». «James, ¿y tú qué quieres?». La emoción en sus voces llenaba toda la sala. Del otro lado de la puerta, seguramente no tenían idea de la cara que yo tenía en ese momento. Apreté mi cartera con fuerza, sintiendo una mezcla de coraje, tristeza y frustración. Con mucho cuidado para no hacer ningún ruido,
salí de la casa en silencio. Mi cabeza era un remolino de emociones mientras me dirigía directo a la casa de mis padres. Si yo había pensado que mis suegros estaban siendo especialmente amables, ahora entendía la verdad, todo era por dinero. La herencia de mi papá era enorme, sí, pero no soportaba la idea de que mis suegros estuvieran esperando con ansia su muerte. Incapaz de tranquilizarme, me senté en una banca de la estación cercana a la casa de mis padres. Las risas de James y de su familia seguían resonando en mi cabeza. No puedo perdonarlos. Nunca. Todos esos tontos riéndose como si nada. En silencio, hice una promesa, me iba a vengar de James y de mis suegros, que solo veían signos de dólar cuando pensaban en mi querido padre. A pesar de haber escuchado su conversación tan codiciosa, seguí fingiendo que no sabía nada. Cada vez que me preguntaban por la salud de mi papá, yo seguía siendo educada y les daba las gracias como siempre. Decidí aprovecharme lo más posible de James y de mis suegros ambiciosos. Pasé más tiempo cuidando a mi papá y les dejé a ellos todos los quehaceres de la casa sin sentir culpa. Mis suegros, ansiosos por su parte de la herencia, aceptaban gustosos todo lo que les pedía. A veces notaba que se les tensaba la cara, pero no me importaba. Como un año después, la condición de mi papá empeoró. Aunque el doctor me aseguró que no era algo urgente, yo sentí alivio. Sin embargo, les dije a James y a mis suegros que el estado de mi papá podía empeorar pronto. Parecía que esa era justo la noticia que habían estado esperando. Se les notaba en las sonrisas que apenas podían disimular. Con una expresión tranquila, les entregué unos papeles de divorcio y dije: gracias por todo lo que han hecho. Pero quiero que nos divorciemos. James y mis suegros se quedaron en shock, pero yo seguí hablando con las palabras que ya tenía preparadas. James, suegra, suegro, ustedes estaban detrás de la herencia de mi papá, ¿verdad? Escuché todo. Suegra, usted quería unas vacaciones. Suegro, usted quería un carro nuevo. Y tú, James, querías una computadora gamer, ¿no es así? No puedo seguir con personas que parecen estar esperando a que mi papá se muera. Las caras que pusieron hace rato fueron realmente horribles. Era como si pudiera ver claramente sus pensamientos codiciosos, soñando con el dinero que recibirían cuando mi papá muriera. Mientras hablaba, mi rostro sin expresión parecía asustarlos. Mis suegros se quedaron congelados, y James, con los papeles de divorcio en la mano, estaba tan sorprendido que solo abría y cerraba la boca sin saber qué decir. Yo ya no tenía ninguna razón para seguir en esa casa. Me pueden mandar los papeles firmados por correo, pero si no lo hacen, voy a contratar a un abogado. Háganlo dentro de una semana. Eso le dije a James antes de levantarme. Tomé la maleta que ya había preparado con anticipación y me fui de nuestra casa. Durante el viaje en tren de regreso a la casa de mis padres, sentí el suave vaivén del asiento, pero mi corazón seguía pesado. Cuando llegué, mis padres ya me estaban esperando. Como yo ya le había contado a mi mamá lo que había pasado, ella me abrazó con fuerza y me dijo: hiciste lo correcto. Fue la primera vez desde que me convertí en adulta que lloré así en los brazos de mi mamá. Al día siguiente, James y mis suegros fueron a la casa de mis padres. Yo decidí esconderme para ver qué pasaba. Cuando mi mamá abrió la puerta, James y mis suegros estaban arrodillados afuera. Venimos a pedirle perdón a Karen. Hubo un malentendido. Por favor, déjenos disculparnos como se debe, suplicaron. ¿Un malentendido? Mi hija escuchó su conversación. Está claro que ustedes estaban esperando la herencia de mi esposo. No quiero tener nada que ver con gente así, respondió mi mamá con dureza. James siguió insistiendo, suplicando verme otra vez. No voy a dejar que la veas, porque ella no quiere verte. Lo que ella quiere no son tus disculpas. Quiere que llenes los papeles de divorcio. ¿Ya lo hiciste? Entrégalos de una vez, dijo mi mamá con firmeza. Por favor, solo dame una oportunidad más, rogó James. Pero en ese momento, el sonido de un bastón golpeando el piso llamó la atención de todos. Todos volteamos hacia el fondo de la casa. Ahí estaba mi papá, apoyado en su bastón y ayudado por mi cuñada. James se quedó impactado al verlo en persona por primera vez desde que había enfermado.
Mi papá traía una pizarra blanca en la mano. Había escrito un mensaje para James. Decía: no voy a permitir que mi hija siga con alguien que no puede hacerla feliz. Divórciate de ella de inmediato, tal como ella lo desea. Ese mensaje, escrito con fuerza, golpeó a James y a mis suegros más que cualquier otra cosa. Por fin entendieron que ya no tenía sentido seguir discutiendo. Lentamente, James y mis suegros se pusieron de pie. Ya llené los papeles de divorcio. Aquí están, dijo James, entregándoselos a mi mamá. Prometió avisarme cuando los registrara en el ayuntamiento, y después mi mamá los corrió de la casa. Entonces salí de donde estaba escondida y dije: gracias, mamá. Gracias, papá. Mi mamá me sonrió con ternura, y mi papá soltó una pequeña risa antes de escribir otro mensaje en la pizarra. Es deber de un padre proteger a su hija hasta el final. Al ver esas palabras, no pude evitar llorar. A pesar de la parálisis, mi papá seguía siendo la misma persona amable y amorosa de siempre. Yo había llegado a pensar que había cambiado, pero me demostró que estaba equivocada. Seguía siendo ese padre confiable que siempre me ponía en primer lugar. Papá, quiero que vivas muchos años, le dije entre lágrimas. Él me respondió con una sonrisa. Desde entonces, James volvió a vivir con sus padres y, por lo que sé, lleva una vida tranquila. En cuanto a mí, ya me adapté a cuidar de mi papá mientras sigo trabajando. Es una vida ocupada, sí, pero al recordar cómo mi papá siempre encontraba tiempo para nosotros cuando éramos pequeños, ni mi hermano ni yo sentimos que cuidarlo sea una carga. Aunque ahora pasa mucho tiempo en cama y ha bajado de peso, su risa y su amor por los chistes de papá siguen intactos. Mi cuñada también encuentra alegría en cuidarlo, y juntos hemos logrado llevar una vida tranquila y en paz.